Buenos días. Antes que todo, quiero hacer una observación de tipo histórico. Estamos celebrando los 150 años de la Universidad Nacional a partir de 1867, pero en realidad la Universidad Nacional se fundó por Francisco de Paula Santander en 1827 como la Universidad Central de los Estados Unidos de Colombia, con sedes en Caracas, en Bogotá y en Quito. En Caracas y en Quito se sigue llamando Universidad Central. Entre nosotros, la Universidad Central se cerró por unos años y fue reabierta en 1867 con el nombre de Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, mediante la Ley 66 de ese año, siendo presidente Santos Acosta. Es por esa razón que cuando se hizo el plan de desarrollo de la planta física de la Universidad Nacional en la reforma de los años 60, le dimos a la plaza que construimos, bordeada por lo que es hoy el León de Greve y la Biblioteca Central, la plaza se llama Francisco de Paula Santander. Solo que en aquella época, que era una época muy turbulenta que vivía la Universidad Nacional, los estudiantes rompieron la estatua del general Santander y le pusieron el nombre de Plaza Che Guevara. Ciertamente Che Guevara es una persona admirable. Yo he leído su biografía o sus biografías y es una persona que merece todo el respeto por sus convicciones y por su sentido humanitario y sentido social. Pero la plaza se llama Francisco de Paula Santander. La medicina es una profesión o es un oficio o es una ciencia. ¿Qué quiere decir medicina? Hace unos años, un distinguido colombiano hizo la pregunta en un congreso médico, dijo, ¿quién sabe de dónde viene la palabra medicina? ¿Cuál es la etimología? Y nadie pudo levantar la mano en un congreso médico. Pues bueno, el vocablo medicina viene del latín, medicina, de medicus, que quiere decir médico, de medri, de curar, de tratar. Ahora el Hospital del Rosario se llama el Hospital Mederi, tomando el latinajo. Y Lewis Thomas, quien fue director del Memorial de Nueva York y también decano de medicina en Yale, uno de los más famosos pensadores del siglo XX, escribió un libro que se llama La más joven de las ciencias, porque la medicina en sus 2500 años no fue considerada como una verdadera ciencia hasta 1953, cuando se descubrió la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico y nació la biología celular y con ello la biomedicina. Y entonces la medicina se la reconoció como una ciencia. ¿Y qué quiere decir ciencia? La Real Academia Española, en forma típica de los españoles y de nosotros, que todos los pueblos de habla hispánica, hace una definición larguísima de ciencia, como ven ahí. Y miren la definición de los anglosajones, que la hacen en 2 renglones, lo que los españoles lo hacen en 5 renglones. De manera que yo hice un resumen de lo que dice la Real Academia, y dice que es conocimiento obtenido mediante la investigación, sistemáticamente estructurado y comprobado experimentalmente. René Dubos, de París, del Instituto Pasteur, dijo que es la más rica expresión de la ciencia por cuanto se refiere a todos los diversos aspectos de la humanidad del hombre. Eso me parece que es muy bella expresión de lo que es la medicina. Y aquí hay 2 personajes que inciden mucho
en lo que es hoy día la atención de la salud. En el lado izquierdo está Milton Friedman, que escribió su famoso libro Capitalismo y Libertad, que es el creador del neoliberalismo. Y la gente no sabe realmente qué quiere decir neoliberalismo, porque hay el liberalismo económico y el liberalismo político. El liberalismo económico viene desde Adam Smith, desde el siglo XVIII, en su libro La riqueza de las naciones, en que dijo que para que una nación progrese se debe dar libertad total al sector privado y reducir el Estado al máximo, y que eso es lo que hace progresar las naciones. Milton Friedman, en la Universidad de Chicago, a mediados del siglo XX, revivió ese concepto y creó lo que hoy se llama el neoliberalismo, que cundió por el mundo y que sigue siendo el modelo económico predominante en el primer mundo y en los países subdesarrollados. Pero Milton Friedman no solamente influyó sobre la economía y sobre lo que es el comercio internacional y demás, sino sobre la atención de la salud, porque el modelo actual que tenemos es un modelo netamente neoliberal que considera que la intermediación financiera debe ser la que gobierne el sistema de salud y que el Estado debe ser apenas una especie de espectador para dejar que el mercado libre actúe. Y por el otro lado está Abraham Flexner, el gran reformador de la educación médica. Él fue uno de los creadores de Johns Hopkins y por esa época la Fundación Carnegie lo encargó de hacer un estudio sobre la educación médica de los Estados Unidos, que era muy mala en esa época. Y en 1910 él presentó el histórico informe que se llama el Informe Flexner, en que dice que la medicina es una profesión y no un oficio, que la medicina no se puede enseñar en los hospitales en forma de habilidades clínicas, sino que es una ciencia que tiene que ser enseñada en las universidades. Y fíjense que por esa época en los Estados Unidos había 153 facultades de medicina, que no eran facultades de medicina, sino escuelas de medicina afiliadas a un hospital, la mayoría, y unas pocas en las universidades. Y hoy día, 17 años, 18 años después, hay 143 facultades de medicina en los Estados Unidos, es decir, se disminuyó el número de facultades de medicina, mientras en Colombia, cuando yo era director de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina por allá por los años 60, había 7 facultades de medicina y hoy tenemos 60. Milton Friedman, en su libro que le dio el premio Nobel, Capitalismo y Libertad, dice que la responsabilidad social que vaya más allá de servir el interés de los accionistas de una empresa es un error, porque la naturaleza de la economía libre exige que haya libertad para que el sector privado actúe y sea desregulado o mínimamente regulado. Y dice que para las empresas solamente hay una sola responsabilidad social, que es usar los recursos y emprender actividades orientadas a aumentar el lucro. Cuando tenemos EPS que tengan esta filosofía, pues el resultado es el desastre del sistema de salud colombiano. En cambio, Abraham Flexner plantea cosas muy diferentes y refiriéndose a la Facultad de Medicina dice que es una corporación de servicio público, que formar un buen médico es su responsabilidad y que ese buen médico a su vez es un instrumento social. Fíjense la diferencia en el pensamiento de estos dos personajes. La Ley 100 de 1993, de diciembre 23, fíjense la fecha,
que fue presentada al Congreso por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, reformó la atención de la salud y acabó con el Sistema Nacional de Salud que existía hasta entonces y nos llevó a la crisis actual. Y eso, Reforma y Crisis de la Salud en Colombia, es el título de 2 libros que se publicaron por la Academia de Medicina cuando yo era presidente en los años 2000 y 2001, porque estamos viviendo la más grande crisis en la historia de la salud en Colombia. Liquidó el Sistema Nacional de Salud y el Instituto de Seguro Social y los convirtió en un mecanismo de aseguramiento comercial. Lo que hizo la Ley 100 fue convertir la salud en una mercancía y la atención de la salud en un negocio. Eso es bien diferente de lo que hasta entonces había sido la atención de la salud como servicio social y la salud como un derecho humano, que gracias a la nueva ley estatutaria viene a ser considerada de nuevo como un derecho humano fundamental, pero el actual ministro de Salud no ha implementado la ley estatutaria de salud. Eso ha llevado a un forcejeo entre los médicos y las EPS, que son los intermediarios financieros que posan como aseguradores. Por el lado de los médicos, nosotros seguimos bajo el mandato hipocrático. Y para nosotros lo más importante es el paciente, la profesión, la ciencia, la educación, el conocimiento y la calidad de la atención. La calidad en términos científicos y en términos humanos, humanitarios. Pero para las corporaciones tienen una ética, si es que la podemos llamar así, y para esas corporaciones lo importante es el cliente. Y el paciente ya no es un paciente, es un cliente, y es muy diferente ser paciente de ser cliente. El fortalecimiento económico de la corporación, el sistema, el rendimiento económico, es decir, el lucro, la estandarización para hacer que las cosas sean menos costosas. Y en medicina uno no puede estandarizar las cosas. Acuérdense que uno en medicina trata pacientes, no enfermedades. Eso es muy importante. Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos pacientes, porque cada paciente es un caso diferente. Y el lucro, ese es el objetivo fundamental de una empresa. Uno no forma empresas para dar servicio social, sino para el lucro. De manera que del lado de la ética hipocrática, lo importante es el paciente. Del lado de lo que pudiéramos llamar la ética corporativa, lo importante es el cliente. Fíjense la diferencia en la concepción de la persona que solicita un sistema de salud como paciente o como cliente. Y eso ha dado lugar ¿a qué? A que el imperativo hipocrático ha sido reemplazado por el mandato burocrático de las EPS por la Ley 100. Y se ha borrado lo que el padre Hipócrates nos enseñó y lo que fue la medicina hasta la expedición de la Ley 100. Era una entidad en que la medicina actuaba en la sociedad como como un conjunto moral, porque su único propósito es el bienestar del prójimo. Pero en el sistema de la Ley 100, lo que importa es el lucro y cuánto es lo que le queda a la empresa después de los gastos para repartir entre sus accionistas. Y uno no puede pensar que con la atención de la salud haya personas que se favorezcan a través de los dividendos que da una empresa. La Ley 100 creó el Sistema General de Seguridad Social y esto es muy grave
porque trasladó la gobernanza del sistema de salud al sector privado, a los intermediarios financieros. Ellos son los que definen cómo funciona el sistema, no el Ministerio de Salud. Y ha llevado a la desprofesionalización de la medicina porque le ha quitado autonomía a los médicos en la toma de decisiones. Y con ello, pues, nos está convirtiendo la medicina en un oficio. Y la medicina, bajo la Ley 100, se convierte en un oficio. La pintura de Arturo Michelena, que ven en el lado izquierdo, corresponde al médico del siglo XIX. Está viendo un niño enfermo y mire la cara de los padres mirando con esperanza al médico. ¿Y qué podía hacer el médico en esa época? No tenía ni siquiera rayos X, es decir, no tenía imágenes diagnósticas, no tenía antibióticos, no tenía las drogas que tenemos hoy. Los exámenes de laboratorio eran esenciales, los más primitivos, de manera que era muy poquito lo que podía hacer. Pero vino 1953, en la segunda mitad del siglo XX, y ahí aparecen Francis Crick y James Watson y descubren la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico, y con eso se conocen las bases moleculares de la vida y de la enfermedad. Y entonces se crea el paradigma de la biomedicina, derivada de la biología celular, de la biología molecular, que nace con este descubrimiento. Ellos tuvieron el premio Nobel 10 años más tarde. Y entonces la medicina por primera vez viene a ser reconocida como ciencia. Es decir, duramos 2500 años para que fuéramos reconocidos como una ciencia. Antes de eso, sí mucho, éramos reconocidos como una ciencia aplicada, pero no como una verdadera ciencia. Entonces, la biología, con este descubrimiento, se volvió la biología molecular y la medicina pasó a ser la biomedicina. Y ese reduccionismo, al meternos en el interior de la célula, fue una ampliación gigantesca del panorama científico de la medicina, porque conocimos de verdad las bases moleculares de la vida y de la enfermedad. Entonces, con el descubrimiento de la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico, el hecho más importante en la historia de la biología, hasta la secuenciación del genoma, que es otro hecho histórico y de gran impacto, nació la biología celular, o la biología molecular, y con ello nació la biomedicina. Y entonces, como les decía, Lewis Thomas dijo que es la más joven de las ciencias, y es así. Este es Lewis Thomas, uno de los pensadores más grandes del siglo XX. Como les decía, él fue director del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, el centro de cáncer más importante del mundo, y fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, una de las universidades más importantes del mundo. William Osler, quien es seguramente el internista más grande que hay en la historia de la medicina, él era canadiense, pero estaba en Hopkins cuando se fundó Hopkins con los 4 grandes, y él fue uno de los 4 grandes como jefe de medicina interna. Y él hizo una frase que es excelente. Dice: la buena medicina clínica siempre sabe unir el arte de la incertidumbre con la ciencia de la probabilidad. Porque nosotros estamos enfrentando siempre la incertidumbre del comportamiento del ser humano. A diferencia de los ingenieros, que pueden asegurar, por ejemplo, la construcción de un puente, y si saben física y matemáticas, el puente no se cae.
Nosotros frente a un paciente no podemos asegurar el resultado. Podemos decir que aplicaremos lo mejor de nuestro conocimiento y habilidad para mejorarlo, pero no podemos garantizar nada. Y para los cirujanos ni siquiera podemos garantizar que el paciente saldrá vivo de la sala de cirugía. De manera que estamos manejando la incertidumbre y eso quiere decir que el médico tiene que tener autonomía intelectual total para manejar cada situación clínica que es diferente de la anterior.